como decimos, a veces entre los muchachos, siempre estamos como jóvenes, ¿verdad? Un tiempo también nosotros fuimos jóvenes y estábamos buscando a alguien, pero ponemos muchas exigencias, se puede decir, muchas cosas para una pareja. Yo quiero mi pareja que sea así, que sea así, que sea así. Pero nosotros, ¿qué estamos dando también? Exigimos mucho, pero damos muy poco. A veces como iglesias se exige mucho del pastor y la iglesia da poco. Debe haber una cooperación entre pastor e iglesia para poder llevar adelante el trabajo del Señor. Porque si no, va a ser más pesada para el pastor. El pastor y su iglesia tienen que respetarse. Si no hay respeto, hermanos, entre la iglesia y el pastor, no va a trabajar bien en la obra del Señor. La iglesia debe respetar a su pastor, no por el título que tiene, ni por sus habilidades naturales o por sus dones espirituales, sino porque es su vocación. Dios lo ha llamado. Dios lo ha preparado. Dios, el Señor, siempre busca a aquellos que estén dispuestos. Que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos inteligentes. Dios, hermanos, es el que llama y prepara. Tal vez el hermano ahorita, como decía, no tengo la experiencia, no tengo esto, pero el Señor lo ha llamado y el Señor lo ha equipado y el Señor lo va a seguir ayudando para salir adelante en la obra donde el Señor lo ponga. Esa es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, ¿verdad? Porque Dios llamó y lo puso a ministrar allí, aquellos que trabajan entre vosotros, dice en Tesalonicenses 5, ¿verdad? Que tengamos en alta estima. A los pastores, dice, no trabajan. Pero en una ocasión dice que se le preguntó a un hijo de un pastor, ¿en qué trabaja tu papá? Dice, mi papá no trabaja. Pues, ¿qué hace tu papá? Es pastor. A veces se cree que los pastores no trabajan y trabajan más todavía que otros, ¿verdad? Tienen su trabajo secular a veces algunos y siguen todavía en el trabajo de la iglesia. Nosotros, hermanos, yo trabajo en lo personal, salgo hasta las 2:30 de la tarde, nos cambiamos o bañamos, echamos 2, 3 visitas, llegamos a las 8, 9 de la noche y otro día a la mañana otra vez, levántate a las 5:30 de la mañana y a las 2:30 sales otra vez y ya está. A veces es cansado, pero el Señor nos reconforta y nos dice, y nos da las fuerzas y nos da el aliento para seguir adelante. Eso es lo que Dios hace en la vida nuestra, porque sabemos que nuestra vida ya no nos pertenece, ahora le pertenece a Cristo Jesús y queremos agradar y hacer lo que Él le agrada, lo que Él le gusta. Los pastores no trabajan para recibir honor, los pastores no lo hacen por lo que les pagan, los pastores no trabajan para una posición, trabajan porque es el llamado de Dios. Dios nos ha llamado y es el mejor. Por eso dice, el que anhela obispado, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero vienen ahí todas las exigencias que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que nos esforcemos, Dios quiere que pongamos el nombre de Cristo en alto. Cristo es el que se lleva toda honra y toda gloria. Ganamos almas, pero el que las gana es Cristo Jesús.
Nosotros solamente somos un medio que Dios usa para ganar aquellas almas perdidas. El pastor siempre debe tener esa pasión por aquellas almas perdidas, por el anhelo de engrandecer más el reino de Dios, el anhelo de serle fiel a su Señor, el anhelo de poder oír ese llamado cuando estemos delante de la presencia de Dios: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También, hermanos, el pastor debe de respetar a la iglesia. Debe de permitirles que sea la iglesia. A veces hay unos pastores que son muy, ¿cómo se puede decir?, autoritativos. No permiten que la iglesia tome sus decisiones. Aquí se va a hacer lo que digo yo, y si no se hace como yo digo, no está bien. Y es una equivocación. Nosotros también nos equivocamos, porque somos humanos. Dejar que la iglesia sea la iglesia. Dejar que el pastor sea el pastor. Dejar que el Señor lo ha puesto como líder, como cabeza de esta iglesia. Pero la cabeza principal es Cristo Jesús. El pastor solamente es el líder que Dios ha puesto aquí. Cuando el rey David andaba, más bien Saúl andaba persiguiendo al rey David, el rey David en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matarlo. Y los demás lo aconsejaban que lo hiciera. Pero ¿qué dijo el rey David? Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. El pastor es un ungido de Dios. Bueno o malo, es ungido de Dios. El rey David, el Saúl era bueno, hizo sus malas decisiones. Pero el rey David reconocía que el rey Saúl también había sido ungido por él. Y dijo: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y muchas veces se levanta la mano contra los pastores. ¿Sí o no? Me dice el hermano: aquí sí se vale decir amén. A veces no nos damos cuenta, hermanos, qué tanto daño a veces las congregaciones hacemos a los pastores. Le hacen la vida más pesada al pastor cuando no se dejan guiar por el Señor y por Él. Pero cuando todo el pastor y la iglesia están de acuerdo y caminan juntos, todo lo demás es fácil. Y es cuando el Señor nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque la iglesia y el pastor caminan juntos, van mano a mano con el Señor. Y entonces el reino de los cielos es engrandecido aquí. El pastor preside en el Señor y amonesta. Dios ha llamado al pastor. Si no fuera por el llamado divino, nadie sería pastor. Él nos ha llamado. Hay unos que dicen: bueno, yo fui pastor, yo soy pastor porque yo quería ser pastor. ¿Es llamado de Dios él? Él quería ser pastor y él fue pastor. ¿El seminario hace pastores? No hace pastores. El seminario prepara pastores. El llamado es de Dios, es del Señor. Él nos llama y Él nos prepara.
Eso es lo que hace nuestro Dios. El pastor y la iglesia tienen que amarse. La iglesia debe de amar a su pastor. Permítele hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Aún hay iglesias, hermanos, también. Iglesias que le dicen al pastor lo que tiene que predicar. ¿Ha conocido iglesias así? No es así. No, pero es que si yo no predico lo que ellos dicen, pues me cortan el pago o el sueldo. ¿Y a Dios qué cuenta les vas a dar? La iglesia debe de permitirle al pastor predicar y enseñarle lo que Dios le está diciendo que enseñe y predique. Amén. Muchos de nosotros nos gusta solamente oír lo que nos gusta, oír cosas buenas nada más. Y no es así. Dios quiere, por eso el pastor debe de conocer a las ovejas y saber cuál es la necesidad de las ovejas, para poderlas alimentar, para poderles dar a cada una de las ovejas lo que Dios quiere para cada una de ellas. El pastor predica, pero no sabe cada una de las necesidades. Una ocasión el hermano Escorboa dice que lo llamaron a predicar a una iglesia y él estaba predicando del diezmo y de repente salta una hermana de allá y le dice: soy sana, soy sana. Dijo: hermano, pues usted hace milagros, usted obra milagros, usted es pentecostés. No, hermana, yo estaba predicando del diezmo. Dijo: pero tal vez la hermana nunca había dado el diezmo y Dios le habló y la sanó. Dios sabe el corazón de cada uno de nosotros. El pastor puede traer un tema, pero Dios conoce cada necesidad de cada uno de nosotros y Él nos va a ministrar a cada uno de nosotros según la necesidad que cada uno de nosotros trae. Y todos reciben algo. Todos. La predicación es de amor y otros reciben sanidad, reciben otras cosas, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. El pastor predica. El que hace la obra y que conoce los corazones es el Espíritu Santo y obra en cada uno de nosotros. El pastor y la iglesia tienen que amarse. Iglesia ama a su pastor. ¿Cómo? Hablando bien de él, cuidando de él y de su familia, orando por él. Muchas veces, hermanos, la iglesia no sabe las necesidades de su pastor. ¿Por qué? Porque no se involucran con la familia del pastor. Porque no saben qué necesidades tiene. ¿Cómo se conoce uno? ¿Cómo conoció a su novia o a su esposa? Tratándolo, pasando tiempo con ella, tratándolo. Y si la iglesia no pasa tiempo con su pastor, ¿cómo va a conocer las necesidades de su pastor? Debe de conocerlo, las necesidades de su pastor. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le falta? La otra vez en una ocasión llegó un hermano y le dice un hermano: hermano, ¿qué le pasa? Nada, hermano. ¿Por qué? Digo: pues trae cara de limón. Y se medio enoja el otro hermano y le dice: oye hermano, más respeto, yo nunca le digo nada así. Pero muchas veces no podemos ocultar lo que nos pasa, lo reflejamos en nuestro rostro, ¿verdad? Y así, hermanos, la iglesia debe de conocer a su pastor y saber qué es lo que necesita. La iglesia también debe de conocer, el pastor debe de amar a la iglesia. Muchas veces, hermanos, nos equivocamos en decir que la iglesia es el enemigo. La iglesia no es el enemigo.
¿Quién es el enemigo? Satanás. El enemigo no es la iglesia. Los diáconos. ¿Cuántos se llevan bien con los diáconos, pastores? Porque a veces los diáconos han también malentendido el servicio que deben de brindar a la iglesia. Los diáconos son para apoyar al pastor, no para mandarlo, no para correrlo. Porque en muchas iglesias los diáconos son los que tienen el control de todo y se hace lo que los diáconos dicen y el pastor sale corriendo. Porque los diáconos no les cayó bien el pastor y lo corren. No son los enemigos los diáconos. Los diáconos se dejan usar por el enemigo, pero no son los enemigos. Los maestros de la escuela dominical no son los enemigos. La femenil, la unión varonil. El enemigo es Satanás, que trata de usar al que se deja usar por él. Irónicamente somos conocidos como bautistas peleoneros. ¿Y saben qué dice una cosa? Tenemos que seguir peleando, pero peleando contra el pecado, la maldad y contra Satanás. Estas son las cosas, hermanos, y nos quedan muchas cosas más, ¿verdad? Y el hermano Abel, como pastor, ahora ya ordenado, va a llegar el momento que va a tener una congregación y esto que estamos diciendo lo va a vivir en carne propia, como dicen, en su experiencia, y después van a decir, no, tenían razón. Cuando me ordenaron a mí, el pastor que predicó me dijo, en todas las iglesias hay una familia guerra. Amén. Dice, en todas las iglesias hay una familia guerra. Que esa es la que le va a dar la guerra para el pastor. A veces hay así, hermano. ¿Y qué hace el pastor? Lo lleva todo al Señor. Se pone en las manos del Señor. Señor, yo estoy aquí porque tú me has llamado. Yo estoy aquí, Señor, porque tú me has ungido. Yo estoy aquí para servirte a ti, Señor. Yo estoy aquí porque quiero agradarte como siervo tuyo. Yo estoy aquí porque no hay mejor trabajo. Puede ser el más estresante, pero no hay mejor trabajo en servir a mi Señor. Yo creo que nadie de los que estamos aquí como pastores nos hemos arrepentido alguna vez de ser llamados por Dios para ministrar la palabra del Señor, porque es un honor que nadie merece, pero que Él nos ha dado ese honor y ese privilegio de compartir la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos orando, sigan orando por el hermano Abel, su familia, por mí, por los pastores. Acuérdense siempre en sus oraciones, no solamente por su pastor, pero acuérdense por todos los pastores, que cada uno tiene sus diferentes necesidades, diferentes problemas, pero un Dios más grande que cualquier problema. Alguien dijo, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanos Guerra, ¿verdad? Dicen que aquí no peleamos con los diáconos, hermano. Es que no hay. Y estamos orando para que no nazcan. No, yo le digo, a mí si me corre, hermano, la iglesia pierde, corro bien despacio. No, qué felicidad, gracias, pastor, por la palabra, se me perdió.